Buenos días a todos los telespectadores de Paravisa Digital. En el programa de hoy vamos a completar la exposición realizada por Rocío Cáceres en el programa anterior, en el que empezó a hablarnos del tema de la leishmaniosis y ya empezó a explicarnos su importancia. En el programa de hoy vamos a completar la exposición con cómo se realiza el diagnóstico, cómo se puede prevenir la enfermedad y las posibles opciones de tratamiento que tenemos actualmente. La importancia de esta enfermedad, como hay que recordar, es porque se considera una zoonosis. ¿Y eso qué significa? Buena pregunta. Las zoonosis son enfermedades que pueden afectar no solo a los animales domésticos, sino también al hombre. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente el perro es el animal que sufre más la leishmaniosis más que el hombre, pero existe ese riesgo de que también el hombre enferme de la leishmania. ¿Qué es lo que pasa? El perro enferma más y tiene más importancia en esta enfermedad debido a que se utiliza como, no que se utilice, sino que el parásito utiliza al perro como reservorio. ¿Eso qué significa? Significa que el parásito pervive en el animal, en el perro, aunque no de sintomatología. Eso es lo que se llama un portador asintomático. O sea, que lleva la enfermedad consigo, pero no la sufre. O la sufre, depende ya de cada animal, de la situación, de la idiosincrasia genética, de la idiosincrasia ambiental, del estrés, la nutrición y un montón de factores que a veces no se pueden controlar todos, por eso algunos enferman y otros no. Entonces, aquí es donde reside la importancia de esta enfermedad con respecto al perro. Ya no solo porque él enferme, y la verdad que es una enfermedad, como enseñaremos alguna foto ahora, bastante impactante y a veces en muchos casos llega a ser mortal para el animal y a veces puede llegar a ser provocar bastante sufrimiento al animal. Pero la importancia sobre todo es porque un animal que sea portador de la enfermedad puede ser un foco de infección para una persona. Aquí es donde os viene a colación la siguiente fase, el diagnóstico. En la fase de diagnóstico tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a buscar animales que ya estén clínicamente enfermos y diagnosticarlos para poder tratarlos, por supuesto, sino que también nos interesa para prevenir el contagio hacia el hombre de la manera más sencilla y fundamental, que es detectar los animales que son portadores y poder tratarlos para que no puedan infectar a otros animales ni al hombre. Aquí, como se quedó claro, la transmisión solo y únicamente, exclusivamente, es por mosquito. Ahora bien, tenemos que prevenir en ese tema. Y ahora profundizaremos en la prevención y hablaremos mucho del mosquito. En el diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico es una prueba serológica. Vamos a detectar si el animal ha producido anticuerpos frente al parásito. Y una vez que lo diagnostiquemos, sabemos si es portador o no de la enfermedad. Y en algunos casos en los que podamos tener duda, lo que vamos a hacer es intentar buscar al parásito en sí. No la reacción del organismo frente al parásito, sino buscar al parásito como tal, con una prueba de tipo PCR, o sea, de la reacción de la polimerasa, que lo que va a intentar buscar es la presencia de proteínas propias y exclusivamente del parásito. O sea, lo que detectamos es al propio parásito, no la respuesta. Generalmente este tipo de pruebas son más costosas y solo se hacen muchas veces en situaciones en las que tengamos alguna duda de que realmente el animal sea portador o no, porque tengamos sintomatología que nos hace sospechar de ello, pero no tenemos una respuesta humoral que confirme la presencia de esos anticuerpos. Generalmente también no se hace de primera hora porque dices, pues será más interesante buscar al parásito.
porque a veces el parásito no está circulante, entonces no te sirve una muestra de sangre, tienes que sacar una muestra de ganglio, buscar en los ganglios y tener la fortuna de pillar en ese momento el parásito. Por eso no se suele utilizar directamente, sino que probamos las pruebas, utilizamos las pruebas IFI o ELISA para detectar los anticuerpos. Aquí hay dos maneras, o bien lo podemos coger una muestra de sangre, mandarla al laboratorio y que ellos nos digan y nos hagan lo que se llama una titulación, que es decirnos exactamente qué proporción de anticuerpos tenemos, o bien se puede utilizar algo más sencillo, rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos esta marca, hay muchas más marcas de test. Esto es un test rápido, ELISA, que aquí viene todas las pruebas necesarias, el reactivo, todo, el reactivo, la prueba y todo. Entonces lo que se hace es, se coge unas gotitas de sangre y se hace en el momento. Y tenemos el resultado de si sí o si no en unos 10 minutos. Por lo tanto, es una prueba rápida. Hay que tener en cuenta que esto hace 20 años era una fantasía. Esto ahora, desde hace unos años, que hay marcas y precios muy asequibles para poder realizar una prueba de diagnóstico. Ahora bien, ¿cuándo nosotros realizamos una prueba de diagnóstico de leishmaniosis? Pues muchas veces incluso se suele hacer con los chequeos generales anuales. Una de las pruebas que solemos incluir es la prueba de la leishmania. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en nuestra zona, es muy común, hay una prevalencia de esta enfermedad muy alta. Entonces lo que hacemos es simplemente, pues se le hace, pues vamos a hacer una prueba incluimos en el chequeo, pues vamos a hacer una prueba de una serología y vemos si es portador o no. Otras muchas veces la hacemos porque vienen animales que no hacen sospechar de ese tipo de proceso. Como ha hablado Rocío, es un parásito que puede afectar no solo dar problemas de piel, que son muy espectaculares, como las fotos que voy a enseñar ahora, como también lesiones orgánicas, ¿vale? Entonces, a nivel de lesiones de piel, aquí tenemos diferentes fotos. En la foto de arriba vemos que es una orejita de un perrito, que se ve que el borde está como muy deteriorado, con una piel muy fea, con mucha descamación, los bordes se pierden, se vuelven irregulares, el pelo se cae, se queda muy rala. Entonces eso es, cuando vemos este tipo de lesiones, pues muchas veces lo primero que pensamos, vamos a hacer un test de leishmania, porque hay otras enfermedades que también lo pueden dar, pero lo más común es que pueda ser una leishmania. En esta otra foto de aquí abajo vemos también otras lesiones de la piel, en el que vemos, por ejemplo, aquí en el hocico, vemos una piel muy escamada, muy seborreica, mucha descamación, sobre todo aquí el borde entre la piel y el hocico se ve como muy descamada, como cuarteada, que bueno, también lo puede hacer porque el animal está hocicando, pero aquí en este caso, sobre todo, lo más importante es fijaros aquí en la zona, en los párpados del animal. Esto se llama ojo de perdiz. Esto es simplemente se pierde el pelaje en la zona alrededor del ojo y se queda totalmente pelón. Y a veces, pues bueno, también en este caso está más avanzada la enfermedad y tenemos también una descamación más marcada. Esto también es una señal habitual en lo que es la leishmaniosis. Y aquí tenemos también otras lesiones, solamente me voy a centrar en esta orejita, que aquí vemos, se llaman chancro, porque sería el punto primero donde tuvo contacto el parásito, la primera picadura del mosquito, donde se ven como unos jabones, que son la reacción primera del organismo frente al parásito. De todas formas, también hay que decir, esta otra foto, quizás a ver se ve mucho más, una lesión más aguda, que se ve más redondita, más esférica, sin tantas lesiones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que también decir que estos son reacciones a una picadura. Muchas veces forma el chancro o no, pero también algunas veces los otros parásitos pueden dar este mismo tipo de reacción. Pero cuando vemos este tipo de lesiones, muchas veces pues ya empezamos a decir, uy, pues vamos a hacerle una analítica. También, como comentaba antes, el parásito puede afectar a los órganos internos del animal, principalmente riñón y médula ósea. Eso nos va a provocar una déficit o una disfunción renal, lo cual va a generar una autointoxicación y vamos a ver reflejado esa situación
en el hecho de que el animal pues, va a presentar una mayor va a estar más demacrado, va a tener una pérdida de peso, una alteración general de toda la piel. Muchas veces incluso encontramos lo que se llama onicogrifosis, que es que tiene un sobrecrecimiento de la uña muy acelerado. Eso, siguiente paso en la fase de diagnóstico, una vez que se tiene claro que el animal es portador de la enfermedad porque tenemos anticuerpos y tenemos una respuesta a lesiones, es hacer un chequeo de cómo está el animal, cómo están esos órganos internos, porque es muy importante saber en qué grado ha avanzado el parásito. La enfermedad, solo tenemos una lesión cutánea o también tenemos una lesión orgánica. ¿Para qué? Para poder plantear la siguiente fase, que sería el tratamiento. Pero antes de hablar del tratamiento, vamos a centrarnos en la prevención. La prevención básicamente se hace, tenemos dos opciones actualmente. La primera, que es la clásica, que es la que todo el mundo conocemos, lo que tenemos que evitar es que el perro tome contacto con el mosquito, porque es el que nos va a transmitir la enfermedad. Entonces tenemos que buscar alguna forma de repeler de la manera que sea el mosquito. En el mercado hay muchísimos productos para este fin. Champús, collares, pipetas, aquí tenemos algunas, los más conocidos. En collares pues tenemos 1100 de marcas, no, esto por tener algunas, pero hay muchísimos collares que lo tienen, o también tenemos las famosas pipetas, por ejemplo, esta y otras muchas marcas, porque en el mercado es imposible tenerlas todas. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues llevan básicamente un piretroide. ¿Eso qué significa? Un derivado de la piretrina, que es un repelente para insectos más antiguo que existe. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a intentar es prevenir que a nuestro animal le pique el mosquito, porque si no le pica ningún mosquito, no se le puede transmitir la enfermedad. Porque básicamente, principalmente eso, porque las transmisiones sexuales y las transmisiones por vía sanguínea son también bastante más difíciles. Entonces, si prevenimos que el mosquito le pique, no vamos a tener la leishmania. ¿Qué inconvenientes? Pues bueno, como todos los insecticidas, los mosquitos también se van adaptando con el tiempo a un insecticida u a otro. Con lo que pasa con el tiempo, pues muchas veces depende de la zona donde estemos, pues iremos cambiando de collares o iremos combinando collares y pipetas y buscaremos la manera más efectiva y más cómoda también para nuestro animal de prevenir que le pique el mosquito. Eso sería una prevención pasiva, intentar hacer que no les pique el mosquito, que en el fondo es la más efectiva, aunque a veces es bastante difícil de conseguir. ¿Qué es la siguiente opción? Una prevención activa. Intentar generar en el organismo del animal una respuesta inmunitaria efectiva frente al parásito. O sea, básicamente lo que conocemos como una vacuna. Existen ya vacunas frente a la leishmaniosis. Lo que pasa es que se ha tardado mucho tiempo en conseguir una vacuna debido a que no es fácil hacer una vacuna frente a un parásito. No es lo mismo que frente a un virus o una bacteria, que sí son mucho más factibles de generar una inmunidad activa. Pero en el caso de los parásitos cuesta más. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un pequeño inconveniente. Las vacunas que existen actualmente provocan o lo que buscan es provocar una respuesta celular no humoral. Esto ya es un tema un poquito más profundo. Básicamente no necesitamos que provoque o genere provoque una generación de anticuerpos en el animal, porque no nos interesan los anticuerpos. Los anticuerpos no son efectivos frente al parásito. Por eso nos sirven para diagnosticar, pero al perro no le sirven para frenar al parásito. Sino tenemos que generar una respuesta celular, o sea, tenemos que sean los linfocitos los que esfagociten y eliminen al parásito, no que generen una respuesta de anticuerpos para que otras células, las células de la serie neutrófilas, termine eliminándolo y comiéndose y fagocitándose a los parásitos, porque eso no funciona. Porque eso porque es simplemente la manera en la que se reproduce el parásito, por lo tanto no es efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un pequeño inconveniente. Las vacunas son efectivas, pero el problema es que para que sean efectivas el perro tiene que tener una predisposición genética para generar esa respuesta.
Por lo tanto, no depende tanto de la vacuna como del animal el generar una respuesta efectiva frente al parásito con la vacunación. Aquí se ha generado muchísima polémica, hay muchísimo escrito por internet, por muchos medios, de si sí y si no. Yo personalmente considero la vacunación una herramienta más en la prevención. Por desgracia, no sabemos si nuestro animal va a responder de manera correcta y generar una respuesta efectiva con la vacunación, pero eso no lo vamos a poder saber, ni antes ni después de haberla puesto. Por lo tanto, es una herramienta más para la prevención de la transmisión de la leishmaniosis. Ahí eso ya es un tema muy discutido. Yo personalmente soy de esa opinión. Una herramienta más que puede que nos sirva o no, pero tenemos una herramienta más en la prevención. Ahora entraríamos en la parte final, sería el tratamiento. ¿Existe tratamiento para la leishmania? Sí, hay tratamiento. Hay que dejar claro una cosa. El perro no se cura nunca de la leishmaniosis. Una vez que la contrae, se va a quedar con él para siempre. ¿Por qué? Porque en el ciclo biológico del parásito, el perro es el portador. O sea, una vez que la contrae, la lleva consigo siempre. Lo que pretendemos es, como yo digo, dormir, acogotar al parásito de tal manera que no pueda activarse, no pueda transmitirse a ningún otro animal ni afectar al perro. O sea, lo controlamos, lo dejamos dormido, inactivo. Y eso sí se puede conseguir. También, como mencionaba antes, la reacción de un animal frente al parásito depende muy mucho de su genética, de su alimentación, de su estrés emocional y físico, del hábitat donde vive. Todo eso nos va a influir. Entonces, se pueden controlar muchos esos factores, pero también tenemos un tratamiento. Algunos responden mejor y otros peor. Algunos se pueden curar y otros, por mucho que hagamos, no podemos conseguirlo. Pero existe tratamiento. Y en muchos casos hemos conseguido tener animales con un cuadro clínico, enfermos, realmente enfermos, que hemos conseguido que se vuelvan simplemente como portador asintomático y esté controlado y llegar no a morirse por culpa de la leishmania, sino a morirse porque ya llegó a su ancianidad, a su momento y se le acabó la vida porque es que llegó a tener 12 o 13 años de vida y ya, pues bueno, señores, que ya más no se puede vivir. Entonces, aquí en esta fase es muy importante, antes de iniciar el tratamiento, que hay que tener muy claro la situación orgánica del animal, cómo están esos riñones, cómo está esa médula ósea, cómo está de activo o de reactivo ese sistema inmunitario, cómo está ese hígado. ¿Para qué? Para poder proceder a las diferentes fases del tratamiento de la leishmaniosis. Aquí también hay mucho escrito, muchísimo, hay muchísimos tratamientos descritos para el control de la leishmaniosis. Algunos funcionan más, otros no se tiene claro. No se ha probado en el perro, sino se ha traspolado de medicina humana, porque hay que considerar que también en medicina humana, en algunas regiones del mundo, la leishmaniosis es una enfermedad muy seria. Entonces, se han extrapolado de medicina humana. Ahí hay mucho. Depende en la zona, hay algunos veterinarios que utilizan un protocolo, otro, y ahí hay un montón de historia. Básicamente, nosotros utilizamos 3 fármacos. Hay un tratamiento base, que es el alopurinol, que es un tratamiento muy suave para el animal, no suele generar problemas, puede generar problemas con mucho tiempo de ingestión del fármaco, pero que se soluciona simplemente suspendiendo el tratamiento. Ahí ese fármaco es muy bueno para el animal porque no le provoca daño, pero no es quizá el fármaco más efectivo frente a la leishmania. El de tratamiento base se va a mandar, ya va a estar tomando básicamente ese tratamiento durante toda su vida, porque sirve en fases muy suaves o en fases iniciales muy efectivo. Cuando ese producto no termina de ser completamente efectivo para el tratamiento y el control del parásito, ya tenemos que pasar a la segunda línea. Ahí hay dos fármacos que principalmente usamos, que sería, por un lado, la miltelfosina,
que es un fármaco bastante efectivo, sería el segundo en orden de eficacia, y tiene un efecto acumulativo, se da durante un mes y tiene un efecto durante 6 meses. Ahí funciona, es bastante efectivo y tiene una agresión para el animal bastante moderada, o sea que lo suelen tolerar muy bien. Y ya por último tenemos el fármaco que es más efectivo total y absolutamente frente al parásito, que es el que el parásito nunca se resiste a ese fármaco, pero que es un fármaco tremendamente tóxico también para el animal, y hay que utilizarlo en los momentos concretos en los que el animal es capaz orgánicamente de aceptarlo. Y hay que hacer sus pruebas, primeramente a mitad de dosis, ver cómo responde y tal, que ya son el tema de las sales de antimonio. En ese sentido, las sales de antimonio son las más efectivas. Eso elimina al parásito de una eficacia del 95%. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Es un fármaco también tremendamente tóxico y como el animal no está en sus mejores momentos, pues puede también, lo mismo que se carga el parásito, puede ser la causa de mortalidad del animal. Pero bueno, para eso se tiene que hacer el estudio previo antes de iniciar el tratamiento. En ese sentido, y en decir a la gente, un perro con leishmania no implica directamente que sea un animal que se va a morir seguro. Existe un tratamiento, se puede aplicar ese tratamiento, ver cómo responde y si hay una buena eficacia, pues podemos conseguir llegar a que ese animal pueda morirse ya por su ancianidad, no por causa del parásito. En el tema de la prevención, pues bueno, en ese campo, toda prevención es poca, o simplemente ahí en ese campo podemos usar todo lo que queramos, que no va a pasar nada por prevenir la leishmaniosis. Y finalmente, pues bueno, que ante una sospecha de un animal que pueda ser portador de la enfermedad, pues simplemente pásese por la clínica, le echamos un vistacito y le podemos hacer la prueba rápidamente y en 10 minutos salimos de duda de si el animal realmente es portador o no de la enfermedad. ¿Vale? Muchas gracias y esperamos sus preguntas vía Facebook o correo electrónico aquí a Paravisa Digital. Muchas gracias. Get back, Ruffy, bash Ruffy, get back, you flea infested mongrel.